Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una tensión que está, yo creo, en el corazón de la fe católica y que resuena con muchísima fuerza en nuestro mundo moderno. Me refiero al choque entre la conciencia individual y la autoridad institucional. En una cultura que nos dice todo el tiempo, sé fiel a ti mismo, ¿qué significa ser fiel a una iglesia que se presenta como madre y maestra? Es una pregunta fundamental, sin duda. Ok, vamos a desglosar esto. Usando una serie de textos del Catecismo, nuestra misión hoy es explorar cómo la Iglesia propone resolver este aparente conflicto. Y no se trata solo de un conjunto de reglas, sino de un ecosistema completo diseñado para guiar la vida moral. Vamos a analizar cómo se supone que funciona esta relación y si realmente se vive como un diálogo o a veces como una imposición. Claro, y es clave entender que los textos que vamos a ver no proponen un simple código de conducta, presentan un sistema, digamos, orgánico, un sistema donde la vida espiritual personal, la enseñanza de la Iglesia y las acciones diarias están íntimamente ligadas. De hecho, usan una expresión muy llamativa para describir la vida moral. La llaman culto espiritual. Culto espiritual. Sí, no es solo sobre ética, es sobre adoración. Esa idea de culto espiritual me parece un buen punto de partida, porque suena muy elevada. El catecismo arranca diciendo que la vocación cristiana se vive dentro de la iglesia, no como un viaje en solitario. Pero, en términos prácticos, ¿qué le ofrece esta madre al creyente? O sea, ¿qué se recibe de ella que no se podría obtener por cuenta propia? Bueno, los textos señalan como 3 pilares. Primero, la palabra de Dios, que contiene lo que llaman la ley de Cristo. No es solo la Biblia, sino toda la tradición interpretativa que la acompaña. La guía, digamos. Exacto. Segundo, la gracia de los sacramentos. Piensa en ellos como el combustible espiritual para el viaje. Y tercero, y esto es muy importante, el ejemplo de los santos. Se destaca a la Virgen María, claro, pero también a esa enorme nube de testigos que han demostrado que es posible vivir este ideal. Es como tener acceso a un archivo de casos de éxito. Entiendo la idea de los recursos, la guía, el combustible, los ejemplos, pero volvamos a esa frase, culto espiritual. Me parece contraintuitiva. Normalmente uno asocia culto con la misa, con rezar, con los rituales. ¿Cómo es que decidir no mentirle a un cliente o ser paciente en el tráfico se convierte en un acto de culto? La conexión la hacen a través de una imagen muy potente de la carta a los romanos que invita a los creyentes a ofrecer sus propios cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. La idea es que la fe no puede quedar encerrada en el templo. El verdadero campo de juego de la fe es la vida cotidiana. Cada decisión ética, cada acto de caridad se convierte en una ofrenda. O sea, que tu vida entera puede ser una oración. Justo eso. Esa es una perspectiva poderosa, pero también suena agotadora. Si cada pequeña decisión moral es un acto de adoración, la presión de ser perfecto en todo momento debe ser inmensa. ¿No podría ser paralizante? Absolutamente, si se viera de forma aislada. Por eso los textos inmediatamente conectan esta idea con la Eucaristía, a la que llaman fuente y cumbre de la vida cristiana. La lógica es que no se espera que lo hagas solo. La Eucaristía te da la fuerza para vivir esa vida ofrenda y a su vez vivir esa vida te prepara para recibir mejor la Eucaristía. Es un círculo que se retroalimenta. Ah, claro. No se trata de una perfección autoexigida, sino de una vida moral que es posible gracias a una fuente de gracia externa. Ok, entiendo el sistema. La Iglesia te da los recursos y la gracia para vivir una vida que es en sí misma una ofrenda. Pero esto nos lleva de vuelta a la tensión inicial. Si la Iglesia enseña y guía, ¿quién tiene la última palabra? Aquí es donde entra el concepto del magisterio, que para muchos suena imponente, casi monárquico. ¿Quiénes son exactamente y de dónde sacan esa autoridad? El magisterio son los pastores de la Iglesia, el Papa y los obispos en comunión con él. Su autoridad, según la doctrina, proviene directamente del mandato de Cristo a los apóstoles, de enseñar a todas las naciones. Ok. Su función es proclamar los principios morales, y aquí está el punto clave que mencionas. No se limitan a asuntos puramente religiosos. El catecismo afirma que deben dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona. Wow, eso es un mandato increíblemente amplio. Cualesquiera asuntos humanos.
Estamos hablando de economía, política, ciencia. ¿Y cómo se transmite esa enseñanza? ¿Es solo a través de documentos papales? No, y ese es un error muy común. La enseñanza del magisterio se ejerce de manera mucho más cotidiana. Se da en la predicación de los domingos, en la catequesis, en las directrices de una diócesis. Los textos hablan de un depósito de la moral cristiana que se transmite de generación en generación bajo la supervisión de estos pastores. Es algo vivo. Y dentro de esa autoridad llegamos a una de las ideas más controvertidas, la infalibilidad. La mayoría piensa que significa que el Papa nunca se equivoca. Podríamos buscar una analogía mejor. ¿Qué es realmente? Es una gran pregunta. La infalibilidad no es impecabilidad personal. Los papas pueden pecar y cometer errores de juicio como cualquiera. Una buena analogía sería pensar en la fe de la Iglesia como un sistema operativo. La infalibilidad no es que el usuario, el Papa, nunca cometa un error, sino que es una especie de protección de archivos del sistema. Me gusta esa analogía. Impide que alguien, incluso el Papa, pueda borrar o corromper los archivos más esenciales para que el sistema siga funcionando. Ok, es mucho más claro así. ¿Y cuáles son esos archivos de sistema protegidos? Se aplica de forma muy específica. Primero, a todo el depósito de la revelación divina, o sea, las verdades centrales de la fe. Y, crucial para nuestra conversación, se extiende a todos los elementos de doctrina, incluida la moral, que son necesarios para salvaguardar esas verdades. Entendido. Y este nos lleva a otra capa interesante. El magisterio no solo enseña sobre la revelación divina, su autoridad también se extiende a los preceptos de la ley natural. Ahí es donde a mucha gente le hace cortocircuito. Se podría argumentar que la ley natural, por definición, es accesible a cualquiera a través de la razón sin necesidad de una autoridad religiosa. ¿Por qué interviene la Iglesia ahí? Bueno, la lógica del catecismo es que, si bien la ley natural está inscrita en el corazón humano, nuestra razón a menudo está, digamos, herida o nublada por el pecado, las pasiones, la presión social. La ley natural dice que robar está mal. Pero en una sociedad donde la evasión fiscal se normaliza, el magisterio interviene y dice, un momento, esto también es robar. Su papel es ser un recordatorio incómodo. Ok, la autoridad para enseñar es clara desde la perspectiva institucional, pero ¿cómo se recibe esto del otro lado? ¿Para la persona de a pie esto se vive como una guía útil o como un conjunto de reglas impuestas? Los textos lo plantean como una relación de doble vía, con un equilibrio delicado. Por un lado, el fiel tiene el derecho a ser instruido. No es un favor, es un derecho a recibir una enseñanza que purifica el juicio. Ok. Por otro, tiene el deber de observar los decretos de la Iglesia. Y aquí la palabra que usan es clave. Piden que se haga con docilidad en la caridad. No como una sumisión ciega, sino como una respuesta de confianza. Docilidad en la caridad. Suena bien, pero volvemos al núcleo del problema, la conciencia individual. Vivimos en una cultura que la exalta como el árbitro supremo. El catecismo advierte contra encerrar la conciencia en una consideración individual. Pero, ¿qué pasa si mi conciencia, después de mucho reflexionar, no está de acuerdo con una enseñanza del magisterio? Ese es el punto más difícil y el más importante. El catecismo no dice, ignora tu conciencia. Dice, forma tu conciencia. La propuesta no es oponer la conciencia a la autoridad, sino ver la enseñanza del magisterio como un dato fundamental en el proceso de formación de esa conciencia. La idea es que la conciencia no es una isla, no crea la verdad de la nada. Poder es buscar la verdad objetiva. Exacto. Y la Iglesia se ofrece como la principal interlocutora en esa búsqueda. Es un llamado a no confiar ciegamente ni en la autoridad externa ni en el sentimiento interno, sino a unirlas en una búsqueda honesta. Un diálogo, entonces, entre la voz interior y una voz exterior con 2000 años de experiencia. Para cerrar esta parte, los textos usan una metáfora muy cálida. La Iglesia como una madre previsora. Es una imagen que intenta suavizar la dureza de los conceptos de autoridad y deber. Como una madre, la Iglesia ofrece la misericordia de Dios, sobre todo en la reconciliación. Y como una madre previsora, te da el alimento diario que necesitas, la palabra y la Eucaristía. Intenta cambiar el marco de una institución legisladora a un hogar que nutre. Hemos hablado de principios, de autoridad, de conciencia. Pero, ¿cómo aterriza todo esto?
Aquí es donde entran los famosos 5 mandamientos de la Iglesia. A primera vista, parecen una simple lista de obligaciones. Sí, pero el catecismo es muy claro en que su propósito es garantizar a los fieles el mínimo indispensable. No son el techo de la vida espiritual, son el suelo. Como unas barandillas en un puente. Esa es una gran analogía. No te obligan a caminar, pero te impiden caer al vacío. Buscan asegurar un mínimo de oración y esfuerzo moral. Repasémoslos, pero con una mirada un poco crítica. El primero, oír misa los domingos y fiestas de precepto. El propósito es santificar el día, descansar. Pero en nuestra cultura 24/7, para muchos, es una carga. ¿No se corre el riesgo de que se convierta en solo marcar tarjeta? Ese riesgo es real y constante. La intención del precepto es crear un ritmo sagrado en la vida, un ancla semanal que te saca de la lógica de la productividad. Pero claro, como cualquier ley, puede cumplirse solo en la letra y no en el espíritu. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Hablemos de la psicología de esto. Exigir una confesión anual como mínimo no convierte la misericordia en una obligación burocrática. Un chequeo anual podría verse así, totalmente. La perspectiva del texto, sin embargo, es la de una medida de seguridad espiritual. Es una forma de asegurar que nadie se aleje tanto que olvide cómo volver. Garantiza una puesta a punto para la Eucaristía y un momento de introspección obligatorio en un mundo que nos empuja a nunca mirar hacia adentro. Comulgar al menos por Pascua. De nuevo, un mínimo. Cuarto, ayunar y abstenerse cuando lo manda la Iglesia. Esto parece de otra época. ¿Qué sentido tiene hoy renunciar a la carne un viernes? Este es quizá el más contracultural. Hoy lo llamaríamos entrenamiento de la voluntad o, no sé, detox digital. Cierto. La idea detrás del ayuno es la ascesis, una práctica para adquirir dominio sobre nuestros instintos. En una sociedad de gratificación instantánea, el acto de decir no a algo, aunque sea pequeño, es un ejercicio de libertad. Y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El más práctico de todos, el sostenimiento material. Ahora, hemos recorrido este camino desde el culto espiritual hasta esta lista de mínimos. ¿Cómo se conecta todo con el propósito final? Porque hasta ahora todo parece muy enfocado hacia adentro. Aquí es donde el catecismo da el giro final y conecta todo con el mundo exterior. La respuesta es la misión. La fidelidad de los bautizados a toda esta estructura moral no es un fin en sí misma. Es una condición primordial para el anuncio del Evangelio. La idea clásica de que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Exactamente. El texto afirma que el mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Una vida moral coherente no es solo una obligación personal, es la herramienta misionera más poderosa. Es el argumento que hace creíble el mensaje. Y llegamos a la idea de cierre, que al vivir esta vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios. Eso suena enorme, pero el texto lo aterriza de una manera muy concreta. ¿Sí? Porque no se trata de abandonar el mundo para meditar en una montaña. Al contrario, se trata de cumplir las tareas terrenales, en el trabajo, la familia, la sociedad, pero haciéndolo con rectitud, paciencia y amor. La santificación de lo ordinario. Eso mismo. El reino de Dios no viene de forma espectacular, sino que se construye ladrillo a ladrillo con cada acto moralmente recto en el día a día. Todas las piezas, la imagen que emerge es la de la Iglesia como un ecosistema moral completo. No es solo una legisladora, sino una madre y maestra, que nutre, enseña y estructura la vida del creyente. Exacto. Es un sistema integral. Nutre con los sacramentos, enseña con la autoridad del magisterio para iluminar la conciencia, y estructura con preceptos prácticos que actúan como una red de seguridad. Y como acabamos de ver, el objetivo de toda esta maquinaria interna es capacitar al creyente para una misión externa, ser un testimonio creíble para el mundo. Una vida personal ordenada para un propósito que va mucho más allá del individuo. Precisamente. Y eso nos devuelve a nuestra pregunta inicial y nos deja con una reflexión final. Hemos visto el modelo que propone el catecismo, un diálogo donde la conciencia personal es llamada a formarse y alinearse con una autoridad externa.
En un mundo que valora por encima de todo la autonomía individual, la idea a reflexionar es: ¿cómo se puede experimentar esta relación entre la conciencia y la enseñanza de la Iglesia no como un conflicto o una sumisión, sino como una danza? ¿Una danza? Una danza donde a veces uno guía, a veces el otro, pero cuyo objetivo compartido es crear algo más grande y armonioso de lo que cualquiera de los dos podría lograr por sí solo.